Buenas noches, tengan todos ustedes, estimados directivos y docentes que se han dado cita una vez más para participar de esta quinta sesión de nuestro curso de monitoreo y acompañamiento docente. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de nuestra directora de UJEL Sullana, la doctora Yohani Ancajima Gurto, y de la jefa de área de educación básica y técnico-productiva, la doctora Gloria Martínez González. Entonces, sin más preámbulo, quiero cederle el audio a nuestra especialista Raquel Velázquez, quien continuará entonces con esta capacitación. Adelante, estimada Raquel. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimados directivos, estimados maestros que nos acompañan semana a semana en este espacio de aprendizaje denominado Monitoreo y Acompañamiento a la Práctica Docente, organizado por la UJEL Sullana y promovido también por Educatec Norte. Es para mí, como siempre, un privilegio y una alegría volvernos a encontrar en este medio en el cual intercambiamos también experiencias, bueno, en relación a lo que a través de los años he podido ir adquiriendo y también la formación que he tenido y que semana a semana con mucho gusto comparto con ustedes con la finalidad de que juntos nos empoderemos cada vez más en el desempeño directivo que nos toca asumir en cada una de nuestras instituciones educativas. Así que bienvenidos todos y todas. Vamos a iniciar nuestra quinta sesión ya. La otra semana estamos concluyendo con este curso de actualización y espero pues que estos espacios estén sirviendo para aclarar muchos aspectos que de repente aún no estaban bien definidos y para aquellos que están optando para postular a un cargo directivo les sirva como un espacio de inducción para que cuando puedan lograr lo que están anhelando de una plaza como directores o subdirectores puedan realizar la gestión pedagógica correspondiente a partir de estos espacios de aprendizaje. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Un momento, por favor. ¿Se observa, estimada Araceli? Sí. Ya, ok, un ratito, ¿me permite? Bien, la sesión de esta noche se denomina visita de aula y recojo de evidencias. Habiendo realizado la semana anterior todo lo relacionado al análisis de las rúbricas de observación de aula, que son los instrumentos más empleados, más conocidos, dado que estos instrumentos son utilizados no solamente para el monitoreo de la práctica docente, sino también para la evaluación del desempeño docente y para el proceso de nombramiento incluso, ¿no? Entonces era importante abordar estos instrumentos denominados instrumento de observación de aula, que son las 5 rúbricas y la que hemos visto a través de las 2 últimas sesiones que hemos tenido en la semana anterior y la antepasada. Entonces, allí he compartido el material de cada una de esas sesiones con la finalidad de que puedan ustedes tener el espacio amplio de poder analizarlas a partir de los videos que se han incorporado en cada una de las sesiones y ver pues cómo a través de esos videos se ha podido identificar evidencias para cada uno de los indicadores de las rúbricas que hemos venido analizando. Entonces, el día de hoy corresponde a desarrollar lo relacionado a cómo se realiza la visita de aula, cómo se hace el recojo de evidencias. Entonces, vamos ya avanzando así paso a paso con la finalidad de ir comprendiendo la secuencia lógica
que debemos tener en cuenta a través de cada una de estas sesiones y que de esa forma también es como debemos organizar todo este proceso de monitoreo y acompañamiento a la práctica docente. Muy bien, entonces vamos a iniciar ya esta quinta sesión. Recomendando siempre tener en cuenta nuestros acuerdos del trabajo a través de esta plataforma Zoom. Por favor, asegúrense de tener sus micrófonos apagados. Cuando se requiera participar, háganlo levantando la manito virtual o si no, también a través del chat. Y en el momento que también se les solicite a cada uno de ustedes poder interactuar o participar frente a alguna pregunta que se quiera realizar en el trabajo que vamos a ir desarrollando, también se les pide su participación. Muy bien, el propósito de esta de esta quinta sesión es identificar los insumos necesarios para realizar la visita de la aula y el recojo de evidencias. Para ello vamos a hacer un pequeño recuento en relación a nuestra segunda sesión de aprendizaje. Quizás para muchos de los presentes han estado siguiéndonos desde la primera sesión y pueden ayudarnos a recordar un poco acerca de qué recordamos sobre el monitoreo de la práctica pedagógica. Pues el día de hoy lo que vamos a desarrollar en relación a la visita de aula y recojo de evidencias es netamente lo que corresponde al monitoreo a la práctica pedagógica. La parte de acompañamiento la vamos a ver la otra sesión a través del diálogo reflexivo. Entonces, estimados maestros y maestras, tenemos ahí dos preguntas para recoger nuestros saberes previos o recordar incluso lo que hemos desarrollado en la sesión 2 acerca del monitoreo en sí. Entonces, recordemos a qué nociones nosotros tenemos en cuenta o viene a nuestra mente cuando a mí me preguntan qué conoces o qué recuerdas, qué sabes sobre el monitoreo a la práctica pedagógica. Y también qué pasos previos se deben tener en cuenta antes de iniciar con el monitoreo. Ya es importante que vayamos silvanando y también consolidando esa información, esos conocimientos en relación al monitoreo y acompañamiento y diferenciarlos también en sus respectivos momentos. Entonces, adelante, por favor, con su participación voluntaria. En caso no se animen, ya yo les voy llamando de acuerdo aquí el registro de sus nombres que tengo. Entonces, estimados, a ver, espero su participación voluntaria para que nos puedan responder a las preguntas que estamos planteando antes de centrarnos en la sesión del día de hoy. Adelante, por favor. Estimada Araceli, ¿me ayudas por favor a identificar si en caso yo no lo pueda ver en la pantalla que estén levantando su manito? Sí, estoy atenta. Ok, gracias. O de repente también a través del chat. A ver, estimados participantes, uno de nuestros acuerdos para el trabajo virtual es participar también, ¿no? Interactuar a través de las preguntas que se puedan hacer y que ustedes puedan participar, ya sea a través del chat o levantando su manito, de tal manera que también por momentos del taller tengamos esa interacción, ¿ya? Es importante. También me permite ver qué tanto ustedes van internalizando y consolidando los trabajos anteriores en relación a lo que ya hemos venido abordando y qué tanto también eso va siendo parte ya de su cultura pedagógica. Entonces, vamos a ver, se animó. Tenemos el primer chat. Bueno, nos está saludando. Pensé que había escrito alguna respuesta. A ver, adelante, estimados.
A ver, le levantamos la Puede manito o levantar la escribimos. mano. Exacto, a ver, de repente dale el pase, si es que, No, salvo que no todavía estén. nadie. Ah, ya. A ver, un minutito mientras lo piensa. Lo que recuerden, estimados, y si no, vamos a recordarlo antes de iniciar la sesión específica del día de hoy. ¿Qué recordamos sobre el monitoreo a la práctica pedagógica? Es decir, ¿qué viene a ser el monitoreo? Y de qué se diferencia o en qué se diferencia del acompañamiento. ¿Qué más? ¿Qué pasos previos se deben tener en cuenta antes de realizar este monitoreo? Ya, estos aspectos lo vimos sobre todo en la sesión 2. ¿Sí? O de repente es la mayoría de ustedes son participantes nuevos. Ah, ya se están animando. Muy bien, gracias. Lourdes nos dice, a ver, monitoreo es el recojo de información. Gracias, Lourdes. André Franz Navarro nos dice, debemos de tener en cuenta la revisión de las rúbricas y practicarlas antes de aplicarlas. Muy bien. Entonces, estos aspectos sí son fundamentales, ¿no? Hoy, el día de hoy nuestra sesión está relacionada al recojo de información y el recojo de información es exclusivamente a lo que denominamos monitoreo, ¿ya? Es registrar objetivamente lo que observamos en la práctica docente, es ir a hacer la visita, por eso el nombre de nuestra sesión es visita de aula, pero vamos a visitar con una intencionalidad, llevando un instrumento. ¿Para qué? Para registrar o recoger esa información. ¿Ya? Entonces también nos dice, el monitoreo brinda información sobre los avances de la implementación del acompañamiento para la toma de decisiones oportunas. Efectivamente, recuerden que hay un monitoreo de diagnóstico, hay un monitoreo de proceso, hay un monitoreo de cierre, ¿no? En la etapa del monitoreo en que se encuentren, vamos a ir viendo, como dice aquí la estimada docente o directivo Carla Elías, nos brinda información sobre los avances de la implementación del acompañamiento, porque después del monitoreo de diagnóstico, ya se implementa un plan de acompañamiento según las necesidades formativas del docente. Entonces, esos compromisos asumidos por el docente se vuelven a observar y se vuelven a ver cómo es que ha progresado en el segundo monitoreo. A eso se refiere la estimada directivo docente Carla Elías, ¿no? Para ir viendo ese avance, para ir viendo qué tanto el acompañamiento también está siendo efectivo. Luz Mabel nos dice, el recojo de saberes previo de los estudiantes de acuerdo a la realidad del estudiante. Bueno, a ver por ahí si de repente un poquito precisa mejor. Luz Mabel Salazar, recojo de saberes previos de los estudiantes de acuerdo a la realidad del estudiante. ¿Es en relación a cuál, estimada Luz? Por ahí de repente si precisas mejor tu respuesta. Beatriz del Rosario Rugel nos dice, buenas noches, el monitoreo es el seguimiento de la actividad pedagógica que nos permite identificar los logros y dificultades, ¿sí? En relación a su práctica pedagógica. Muy bien, entonces el punto de coincidencia de los participantes es recojo de información. Y esa es la respuesta precisa y correcta en relación al monitoreo. Pero ese recojo de información viene a ser de una manera objetiva, ¿ya? Y vamos a recordar qué debemos hacer y qué no debemos hacer, ¿ya? Y además es con un instrumento, no es solamente mirar por mirar, ¿ya? Es con un instrumento de recojo de información y que luego ese instrumento tiene todo un proceso a seguir después que termina esa observación. Entonces, muy bien, nos dice que recordamos sobre el monitoreo de la práctica docente.
que es un proceso de observación y análisis del seguimiento a la práctica docente. Sobre todo, estimada Fanny, el monitoreo viene a ser el proceso de observación, ¿no? La visita de aula, y en ese momento el registro es observar y registrar. Y posterior a esa observación viene la parte de análisis para que a partir de ello identifiquemos esos aspectos de mejora o esos aspectos que están fortalecidos y llevarlos a través del diálogo reflexivo a que el docente identifique sus aspectos que están fortalecidos y también sus aspectos de mejora. Pilar nos dice, tiene que ver con la acción de formación docente, donde se brindan las estrategias para mejorar el desempeño docente, tanto individual y colectivo. Estimada Pilar, a ver, ¿qué dicen los demás? Estimada Pilar nos dice, tiene que ver ya con la acción de la formación docente, donde se brindan ya las estrategias para mejorar su desempeño. Lo que manifiesta Pilar, ¿será monitoreo o será acompañamiento? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes? Tú misma, estimada Pilar, lo que tú has expresado, que ya es la formación o fortalecimiento docente. Las estrategias que ya se brindan, ¿es monitoreo o es acompañamiento? ¿Y por qué? Liliana nos dice, para recoger resultados que permitan identificar logros y debilidades para tomar decisiones, realizar. Nuevamente coincidimos, ¿no? Recoger resultados, recoger información. ¿Para qué? Para identificar oportunidades. Pilar, efectivamente, tú misma te diste cuenta, estimada Pilar, que en el enunciado que habías planteado anteriormente está relacionado al acompañamiento. Los dos van de la mano, se complementan, pero primero es la observación, es el monitoreo, es el registro, y luego, después del análisis, la toma de decisiones es precisamente ya cómo vas a realizar el acompañamiento, qué estrategias vamos a emplear para esa mejora que requiere el docente, ¿ya? Muy bien, entonces también nos dice Fanny Esperanza, debemos tener en cuenta conocimientos sobre las rúbricas, su aplicación para la valoración del trabajo. Muy bien, efectivamente. Si el instrumento que vamos a emplear son las rúbricas, mínimamente lo que tenemos que conocer es en qué consiste, en qué contienen, cuál es su estructura, cómo se analiza, cómo se asigna un nivel de logro. Entonces, todos esos protocolos lo tenemos que conocer. Muy bien, Magdalena Vidal nos dice, después de analizarlo se fortalece la mejora. Exacto, ese fortalecimiento ya viene a ser el acompañamiento, ya según la estrategia que se elija y de acuerdo a lo que requiere también el docente. Muy bien, entonces ahora sí, habiendo recordado estas nociones importantes, con la finalidad de siempre tener claridad de estos conceptos muy utilizados, ¿no? Monitoreo y acompañamiento, casi de manera así mecánica incluso, ¿no? Lo mencionamos, pero a veces al momento de querer diferenciarlos, a veces nos generamos una dificultad. Por eso es importante que siempre hagamos este recuento y asegurarnos que tenemos claridad al respecto, ¿ya? Muy bien, entonces voy a leer el último. Ana Burto, recojo información sobre cómo la docente conduce el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, nos está precisando ya, centrándonos en el aula específicamente, en la enseñanza-aprendizaje, cómo lo conduce. Así es. Dentro de los dominios del marco del buen desempeño docente, el segundo dominio, ¿no?, está relacionado a la enseñanza para el aprendizaje. Y eso es lo que vamos a ver a través de la observación y del registro, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de llevarlos a una reflexión crítica, que ya viene, ya esa reflexión crítica forma parte del acompañamiento y que es motivo de la sesión de la semana que viene. Muy bien, entonces, ahora sí, avanzamos ya a partir de lo que ustedes han manifestado. Vamos de repente precisando aún más
esos aspectos que ustedes nos han recordado, ¿no? Entonces ahí tienen en la mano izquierda que viene a ser el monitoreo de la práctica pedagógica, ¿no? Tiene su propósito, es observar el desempeño docente en aula, ¿no? Usando rúbricas de observación de aula u otros instrumentos. Ojo, no es el único, es el más usado. Sin embargo, también puede haber otros instrumentos, como vamos a ver el día de hoy, con el fin de ¿qué? De analizar fortalezas y necesidades. Entonces, hay un propósito, que es observar el desempeño docente. ¿De qué? De cómo conduce la enseñanza-aprendizaje. ¿A través de qué? A través de instrumentos como las rúbricas de observación de aula u otros. ¿Y para qué? Para poder luego analizar las fortalezas y necesidades de mejora de los docentes. ¿Por qué se caracteriza este proceso de monitoreo? Porque consiste en ser un acto de recoger información. Ustedes mismos lo acaban de precisar. Recoger información, pero ¿para qué? Para la toma de decisiones, similar a lo que hacemos con los estudiantes. Ese recojo de información que viene a ser la evaluación que realizamos para el aprendizaje y del aprendizaje, la finalidad es analizar y tomar decisiones para poder acompañar al estudiante a que llegue al nivel de logro esperado. En este caso, es acompañar al docente para que pueda llegar a un nivel satisfactorio en relación a cada una de las rúbricas que ya hemos analizado las sesiones anteriores. Este monitoreo, tal cual ustedes lo mencionaron hace un momento, permite identificar necesidades y definir también algo adicional a lo que ya dijeron. Una vez que se identifican necesidades, hay que definir las estrategias de fortalecimiento docente, ¿ya? Entonces, no solamente es para analizar lo que está fortalecido y lo que requiere, sino que a partir de lo que requiere, también hay que definir qué estrategias son las más apropiadas para poder generar esos espacios de fortalecimiento. También recordemos que el monitoreo a la práctica pedagógica está establecido dentro de las prácticas de gestión del compromiso de gestión escolar número 4, relacionado a gestión de la práctica pedagógica, ¿no? Así se denomina este compromiso de gestión, y que la práctica específica se denomina planificación del monitoreo de la práctica pedagógica. Esa práctica de gestión, ¿qué significa? Que todas las instituciones educativas deben realizar todas esas prácticas de gestión para poder realizar una gestión escolar adecuada que permita garantizar los compromisos de gestión 1 y 2, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que esta práctica de gestión, del monitoreo, de la práctica pedagógica, se lleva a cabo? A través del monitoreo de la práctica pedagógica, o sea, a través de la observación, utilizando las rúbricas de observación de aula u otros instrumentos para recoger información sobre el desempeño, identificar fortalezas, necesidades, realizar estrategias de fortalecimiento. Toda esa parte ya viene a ser la segunda parte de que corresponde al acompañamiento, pero es importante cómo es que este monitoreo se convierte en un proceso tan importante que a partir de él se van a generar ya esos espacios de fortalecimiento que se van a dar posterior al recojo de información, ¿ya? Entonces, además también recordemos que esta práctica de monitoreo está sobre todo preferentemente aplica a las instituciones educativas con directivo y sin aula a cargo, ¿ya? Entonces, aquellas instituciones que tienen aula a cargo, por los estudiantes que tienen que atender, les limita en este proceso de monitoreo. Pero también dijimos en las clases anteriores que también es ingenio del docente, ¿no? Que si de repente trabaja con 3 o 4 docentes, es
sensibilizar a los docentes sobre la importancia del monitoreo para que puedan identificar sus fortalezas y sus necesidades de mejora con la finalidad de identificar estrategias para su fortalecimiento y que por lo tanto, si ellos lo permiten, si ellos lo comprenden que esa es la finalidad, se podría grabar la sesión, ¿no? Mientras el directivo está atendiendo a sus estudiantes, deja pues ahí un celular grabando o le pide al docente que lo grabe para que una vez que termina toda su sesión, ya el director, cuando ya los estudiantes se retiran a casa, él pueda observar el video similar a lo que hemos hecho en las sesiones anteriores y a partir de la observación del video del docente de su institución educativa pueda identificar las evidencias relacionadas a cada uno de los indicadores de la rúbrica y poder brindarle a través del diálogo reflexivo las oportunidades de identificar esos aspectos de mejora con el debido acompañamiento, ¿no? Entonces, por eso cuando dice preferentemente es porque nos da esa libertad de poder adaptarnos a esas circunstancias. Pero ojo, eso tiene que ser con el consenso, o sea, con la aceptación del docente, ¿no? No se puede imponer, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo importante que también era necesario recordar de manera puntual. Y ahora sí, en relación a la segunda pregunta, ¿qué pasos previos teníamos que tener en cuenta para poder ya realizar esta observación y registro? Era que el monitoreo de la práctica pedagógica tenía 3 momentos, ¿no? Un momento de análisis, de organización y socialización. Este momento de análisis, si lo recuerdan, se refería sobre todo a analizar los resultados del monitoreo de la práctica pedagógica del año anterior, siempre y cuando todos o la gran mayoría de los docentes son los mismos en la institución educativa. Y no solamente los resultados del monitoreo de la práctica pedagógica del año anterior, sino también los resultados de los aprendizajes de los estudiantes, es decir, la estadística de cuántos estudiantes están en inicio, cuántos estudiantes están en proceso y cuántos estudiantes han logrado el nivel esperado o nivel satisfactorio, pero también de las evaluaciones estandarizadas, ¿no? Cómo es que están los estudiantes saliendo en esas evaluaciones. Entonces, ¿por qué tenemos que mirar ambos resultados si solamente lo que queremos ver es la práctica pedagógica del docente? A ver, ¿por qué tendré que mirar los resultados de los aprendizajes de los estudiantes? A ver, a través del chat, estimados maestros, nos pueden responder cuál es la necesidad de incluir en el análisis los resultados de los aprendizajes de los estudiantes para que pueda también tenerlo en cuenta en el monitoreo y acompañamiento. A ver. Analicemos un poquito y relacionemos ambos resultados y podamos argumentar por qué se requieren esos 2 estadísticas, ¿ya? A ver, entonces, estimados, nuevamente pregunto, ¿por qué no basta solamente tener los resultados del monitoreo del año anterior o del monitoreo de diagnóstico del docente, sino que además se requiere también analizar los resultados de los aprendizajes? A ver, ¿cuál es la relación? Pueden levantar su manito o pueden también escribir en el chat. Adelante, estimados. Los resultados de aprendizaje, ¿con qué compromiso de gestión escolar? A ver, me dice, a ver, se escucha intercortado, me dice Araceli, por Se favor, escucha bien, estimada, se escucha Ay, bien. entonces de repente su internet, estimada maestra Luz Mabel. A ver, Jessica Ballesteros nos dice, para saber
si estos procesos por los docentes están logrando los resultados en los estudiantes. Ajá, o sea, para saber que la influencia que ejerce la práctica pedagógica sobre los resultados. Muy bien, nos dice para saber si hay impacto de la práctica pedagógica en los resultados. Ana Gurto nos dice porque refleja el nivel de impacto del desempeño del docente en el aprendizaje de los niños. Efectivamente, muchas gracias, estimadas maestras, por esa precisión en su respuesta. La gestión de la práctica pedagógica, que es el compromiso 4 y que corresponde a la dimensión pedagógica de la gestión escolar. Recuerden que nosotros en la gestión escolar tenemos 4 dimensiones, ¿no? La dimensión estratégica, la dimensión administrativa, la dimensión pedagógica, la dimensión comunitaria, y de las 4, la central, o sea, la que alrededor de ella están las demás, es la dimensión pedagógica, porque precisamente la dimensión pedagógica está relacionada directamente a la práctica pedagógica, y ese impacto de la práctica pedagógica se ve reflejado directamente en los resultados de los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿ya? Es por eso que el compromiso 1, denominado la formación integral de los estudiantes, que tiene que ver con esos resultados, es que tiene que ser analizado con los resultados del monitoreo a la práctica pedagógica. Es decir, si hay resultados que están en inicio y en proceso en su mayoría, y veo que los resultados del monitoreo también guardan relación, entonces podemos analizar y ver la correlación. Como también podemos encontrar de repente situaciones un tanto incoherentes, ¿no? De repente el monitoreo, uy, todos los docentes, nivel 3, nivel 4, excelente, pero los niños están en un nivel de inicio. Entonces, quiere decir que la práctica pedagógica está muy bien cimentada, pero que son otras causas las que nos están llevando a esos resultados. ¿Cuáles podrían ser esas causas? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Ya? Entonces, ¿eso es para qué? Para que en el PI establezcamos a través del análisis FODA qué vamos a hacer para revertir esos resultados, ¿no? Puede ser que de repente cuando hagan el análisis identifiquen que de repente no ha sido un registro objetivo del monitoreo, o puede ser que siendo un registro objetivo están influyendo otras variables mucho más determinantes. Entonces, todo eso constituye ya otro momento de trabajo en la gestión escolar correspondiente a la elaboración de, en este caso, del PI, ¿no? En función a esos resultados. Pero lo que quería a través de la pregunta era hacerles justamente que ustedes identifiquen, analicen que la práctica pedagógica es fundamental en los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por ello, el directivo tiene la gran responsabilidad de asegurar a través del monitoreo y acompañamiento de que cada vez esa práctica pedagógica vaya alineada de acuerdo al marco del buen desempeño docente. ¿Y por qué? Porque ese marco contiene desempeños específicos que debe realizar el docente para garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, entonces continuamos. Ya. Bien, entonces, dentro de esos momentos que hemos recordado del análisis, venía el segundo momento de la organización, que era ya establecer nuestro cronograma de monitoreo, ¿ya? En este caso, estoy mostrando ahí el ejemplo que a todo monitoreo, como lo dije la vez anterior, en el plan de monitoreo y acompañamiento se establecen las formas de intervención, es decir,
poniéndonos de acuerdo a través de la socialización del plan y la sensibilización respectiva, cómo se va a realizar ese monitoreo. ¿Va a ser opinado? ¿Va a ser inopinado? ¿Cuántas van a ser opinadas? ¿Cuántas inopinadas? De tal manera que tengamos ese consenso y se puede realizar un trabajo en base a la sensibilización. Entonces, una vez que se ha determinado, ya sea opinado o inopinado, siempre el directivo debe tener un cronograma. Si es inopinado, igual debe tener su cronograma interno, ¿ya? No puede decir, bueno, hoy a quién voy a ver, 1, 2, 3, 4, 5, el intermedio, no puede hacer eso. Y si es opinado, igual, con mucho más razón, ya le hace llegar al docente ese cronograma, ¿ya? Y si no lo es, lo tiene internamente para que cada día se organice en qué aula va a ingresar, en qué momento va a ser su diálogo reflexivo y pueda sus demás actividades también alinearse a ese cronograma. Eso es parte de la planificación estratégica. Muy bien, entonces ya se tiene ese cronograma, ya se ha hecho el análisis, entonces es importante, como les acabo de decir hace un instante, que recordemos que al hacer esa intervención de ir a observar la práctica de los docentes, estamos observando estas competencias que están ahí que les también de la sesión 1 observamos, ¿no? Vimos cuál es el marco normativo que sustenta el monitoreo y acompañamiento a la práctica docente. Y efectivamente, uno de ellos era el marco del buen desempeño docente, el principal, diría yo, ¿no? Entonces, que se desprende de las políticas educativas que como visión tiene el PEN al 2030. Entonces, ahí tenemos esas competencias que se observan en la conducción que hace el docente de su sesión. La primera, esa competencia 1 denominada conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral, o sea, de los estudiantes. Cuando vamos a observar, al ver cómo el docente fluye en el desarrollo de su sesión, en este caso, por ejemplo, puede ser de ciencia y tecnología, y vemos cómo domina el contenido disciplinar porque también es parte de, ¿ya? Cómo además conduce la sesión respetando los procesos pedagógicos, los procesos didácticos, el enfoque del área, y se va a notar a través del transcurso de su sesión, ¿ya? Y la rúbrica ahí no lo especifica en procesos didácticos, las rúbricas estaban referidas a desempeños específicos. Sin embargo, una secuencia lógica, una secuencia didáctica de una sesión mínimamente tiene que tener todo eso, si no, no se lograría también el aprendizaje, ¿ya? Otra competencia, planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes. Es decir, eso se va a ver en su planificación que les va a presentar, su sesión de aprendizaje, su experiencia de aprendizaje, la cual puede ser una unidad de aprendizaje o un proyecto de aprendizaje, ¿no? Así como también qué recursos disponibles en su entorno utiliza y cómo también realiza la evaluación, y todo ello está en una programación curricular. Entonces, eso también al momento de hacer el monitoreo, también tenemos que revisar esa planificación. Dicho está que sabemos que los docentes presentan semanal o a diario sus sesiones de aprendizaje para ser revisadas por el directivo, y que el día de la sesión, pues, si el directivo ya lo tiene con anticipación, ha revisado previamente para saber de qué se trata esa sesión e ir con la sesión, ¿ya? A hacer la observación de aula.
La otra competencia es ver cómo el docente en el desarrollo de su sesión crea un clima propicio para el aprendizaje, es decir, las condiciones fundamentales para que esta clase se dé con la participación constante y activa de los estudiantes mediante todas las condiciones para que haya una convivencia democrática y atención a la diversidad en todas sus expresiones, ¿no? Entonces, todas esas situaciones garantiza el clima propicio, condiciones fundamentales. Si no hay clima propicio, estimados colegas, no hay aprendizaje. Esta competencia es fundamental. Y luego tenemos ya de manera específica la competencia que nos menciona cómo el docente conduce el proceso de enseñanza con dominio de sus contenidos disciplinares, el uso de estrategias, los recursos pertinentes para que los estudiantes aprendan, pero aprendan de una manera reflexiva y crítica, ¿ya? Esa parte de reflexiva y crítica la vamos a ver de manera específica o la hemos visto en la rúbrica 2. Lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses, contextos culturales. Y finalmente, esta competencia evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstos para tomar decisiones, retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta diferencias individuales y contextos culturales. Esta también está en la rúbrica 3 del instrumento de observación de aula. ¿Ya? Entonces, todo guarda coherencia, relación en el momento que vamos a ir a observar. Es importante que lo tengamos claro, no solamente vamos a ver cómo se desempeña, tenemos que pedirle su sesión, su experiencia y cómo ésta guarda una coherencia, porque una planificación bien elaborada también garantiza una buena conducción de la enseñanza-aprendizaje. En relación a los instrumentos para el recojo de evidencias, ¿no? Hablábamos hace varias semanas atrás cuando mencionábamos, ¿no? El uso de las fichas, ¿no? De que ya tiene ahí las rúbricas. Entonces hacíamos también la pregunta, ¿ustedes consideran que de frente tenemos que llevar esa ficha y registrar? Y ustedes mismos mencionaron que no, que esas fichas es posterior, y luego también lo hemos visto al momento de los protocolos a seguir, hemos visto que esas fichas ya se llenan después de haber hecho un análisis. Entonces, ¿cuál es el instrumento que debo llevar al aula para poder recoger esa información? Bueno, el más empleado son los cuadernos de campo. Estos pueden recibir distintos nombres, ¿no? Cuaderno de campo, cuaderno de monitoreo, según el nivel que atiendan, ¿no? Ya cada quien le da un formato especial, lo forra, le da su diseño. Entonces eso ya es individualidad de cada uno de los directivos, ¿no? Ahora, hay también una ficha en la que tiene ahí al costado, como lo pueden ver, eh, cada uno de los desempeños de las rúbricas, o sea, sus indicadores, y nos da un espacio en blanco para que podamos ahí registrar. Entonces, son opciones distintas que tenemos para llevar el día de la observación de aula para poder registrar en esos espacios en blanco o a través del cuaderno. Lo que no podemos perder de vista es que esos registros siempre tienen que estar en relación a cada una de las rúbricas y sus respectivos indicadores, ¿ya? Y que luego ya como complemento también recogemos en relación a la planificación para dar respuesta a esas competencias que acabamos de ver hace un instante. Entonces, por ejemplo, es una ficha que tiene los datos principales, ¿no? En relación a qué UGEL o dirección regional pertenece, qué institución educativa, el nombre del docente monitoreado, su nivel educativo, el grado, el área que va a desarrollar su sesión,
cuántos estudiantes participan, la fecha, la hora de inicio, su hora de fin, qué número de visita es, el tiempo que ha durado la sesión de aprendizaje, el monitor, ¿no? En este caso, el director, subdirector o el especialista también que lo puede hacer, porque los especialistas también salen a hacer su trabajo de campo y visitan. Y ellos a veces dicen, subdirectora, que ellos traen su ficha, ¿no? También. Y nos dice subdirector o director, usted, ¿cuál es su instrumento? Ya, entonces vamos a realizar juntos el monitoreo, ¿ya? Entonces, ¿para qué hacen eso? Porque también los especialistas nos monitorean a nosotros para ver cómo nosotros hacemos el registro, cómo hacemos el diálogo reflexivo. Es una manera también de que ellos a través de esos espacios identifiquen fortalezas y aspectos de mejora del directivo para mejorar el monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica de los docentes, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, como ven, se llama ficha de toma de notas y al costado de cada desempeño se coloca. Esta ficha ayuda porque como lo tenemos ahí al desempeño, entonces de acuerdo ahí al desempeño que está precisado, identifico la evidencia y lo coloco. La desventaja, bueno, a mí sobre todo me ha generado desventaja porque como los recuadros son pequeños, entonces, y dependiendo del tamaño de nuestra letra o de las evidencias que registremos, me quedaba insuficiente. Ya les voy a explicar qué hacía yo entonces para poder, de repente complementar esta ficha o en qué momento utilizar. También hemos dicho que esta ya es la ficha de monitoreo en la que se ha trasladado aquí las rúbricas con sus respectivos indicadores de desempeño, ¿no? Es un formato distinto, pero tiene lo mismo que tiene la anterior, o sea, las mismas rúbricas, los mismos desempeños, pero su formato es distinto porque el anterior es solamente para tomar datos, espacios en blanco para registrar los datos, mientras que esta tiene ya aquí los niveles de logro que se asignan después del análisis. Y abajo en la parte inferior, como pueden ver ustedes, hay un espacio para poder colocar las evidencias, ¿ya? Que se ha recogido a través del cuaderno de campo o a través de la ficha de registro que acabo de mostrar. ¿Ya? Entonces, digamos lo que estos son instrumentos formales, por si lo queremos llamar así, ¿no? Instrumentos formales, ¿por qué? Porque estos instrumentos finalmente son los que van a llegar de una manera ya redactada coherentemente, una manera pulcra, que podamos presentar al docente al momento que ya realizamos el diálogo reflexivo, ¿ya? Porque nuestras toma de notas de repente por los espacios va a estar muy amontonado y no podemos mostrar al docente. Ahora también es importante que se le entregue al docente una copia o de repente escanean esta ficha formal y le hagan llegar para que él lo tenga también como archivo y él pueda tener ese registro y pueda revisar de manera constante para ver cómo él va progresando, qué tuvo que como aspecto de mejora, a qué se comprometió y por lo tanto en el siguiente monitoreo se vea. Porque si solamente le decimos con palabras, en ese momento va a asumir un compromiso, pero si no le hacemos llegar, se va a olvidar, van a pasar después de 2 meses que van nuevamente a monitorearlo, no se acordó lo que escribió. ¿Ya? Entonces, por eso se sugiere que se le haga llegar una ficha. Como a veces son varias hojas, bueno, en mi caso lo que hago es escanear, ¿no? Escaneo y luego ya les hago llegar virtualmente a su correo o al drive institucional que tenemos y cada uno tiene su ficha en formato digital. Entonces aquí también tenemos en este instrumento formal ya en la segunda parte lo relacionado a la planificación curricular, de la que en las primeras competencias que estábamos analizando o leyendo hace un momento hacía referencia,
¿no? Entonces, una sesión de aprendizaje aterriza a partir de una planificación que ha tenido que ver con una situación significativa, ¿no? Con una experiencia de aprendizaje que aproximadamente dura un mes, por ahí, ¿no? Y que esa sesión de aprendizaje forma parte de una secuencia de actividades, ¿ya? Por eso aquí, dentro de los criterios que se ha considerado adicionar a las 5 rúbricas en este instrumento es ver, ¿no? Cómo está su programación anual, presenta la organización de las experiencias de aprendizaje, teniendo en cuenta las competencias, capacidades, estándares de aprendizaje, así como las metas de aprendizaje. Esto es en relación bueno, a Lima Metropolitana, viene trabajando las escuelas de confianza, y estamos trabajando los aprendizajes para la vida que establece el PEN al 2036, pero a través de metas de aprendizaje, que son desempeños del estudiante mínimos que deben lograr todos en en un aula, ¿ya? Entonces, eso, por eso nosotros lo hemos incluido, porque tenemos que ver cómo también nos alineamos a esa meta de aprendizaje que a nivel de Lima Metropolitana se ha propuesto lograr. Aquí también hay otros aspectos relacionados a la situación significativa, si esta situación significativa está planteada y que responde a las competencias, a los enfoques transversales, a las capacidades, a los desempeños. Además, también menciona si la experiencia de aprendizaje presenta una secuencia lógica, es decir, un andamiaje, ¿no? Entre cada sesión, de tal manera de que la secuencia permita interrelacionar. La 1 sirve para la 2 y así se engancha y todo está referido a la situación significativa y a los propósitos de aprendizaje que se han priorizado para esa experiencia. Yo no puedo decir, bueno, por ejemplo, vida saludable, vamos a trabajar en esta experiencia de aprendizaje y de pronto en arte encuentro algo que nada tiene que ver con vida saludable o en religión, no, los títulos de las sesiones ni se relacionan, ni guardan relación, entonces eso está también forma parte de ir observando las fortalezas o aspectos de mejora que tiene el docente en la planificación curricular, ¿ya? Bueno, y así, ya ustedes van, yo les he hecho llegar este instrumento, solamente estoy recordando con la finalidad de tener el contexto que requerimos para identificar estos insumos, ¿no? Entonces, aquí ya una vez que se ha revisado todas estas rúbricas en la ficha, ¿no? Que son 5 y que ya se ha registrado después del análisis, se ha hecho el segundo momento de ir analizando sobre la planificación curricular. Finalmente ya es el diálogo reflexivo que va a ser motivo de la próxima sesión de aprendizaje. ¿Ya? A ver, no sé si en el chat están escribiendo algo o está relacionada a su asistencia, creo, ¿no? Ya, seguimos entonces. Aquí tenemos otro formato dentro de los instrumentos formales. Formales, como les dije, porque ya tiene una presentación organizada, ordenada, pulcra, que vamos a entregar al docente, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando fue la pandemia, se tuvieron que adaptar instrumentos para el trabajo no presencial. Entonces, en este caso, bueno, esto es para un trabajo también presencial, como lo venimos haciendo, pero también se hizo para lo no presencial con algunas variaciones, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, están igual, hay que recordar que después de la primera visita de diagnóstico, en la segunda visita, antes del diálogo reflexivo sobre lo observado, hay que retomar el compromiso de la última sesión observada. Este tiene este formato, ¿ya?
Entonces, preguntar, que lo vamos a ver la otra clase, cómo le fue con esa implementación del compromiso. Y nuevamente en este formato está para recoger información de la planificación curricular. Es el aspecto 3, ¿ya? El aspecto 1, datos generales. Aspecto 2, sobre el compromiso que asumió en el monitoreo anterior. Y en el aspecto 3, lo relacionado a la planificación curricular, ¿no? ¿Cuál es el título de su unidad, de su sesión? De competencias por desarrollar en la sesión, qué capacidades, qué propósito. Es una información, es la misma información con los rúbricas, pero en distintos formatos. Ya ustedes pueden tener la libertad de elegir, incluso de adaptar, de mejorar, de crear el propio, ¿ya? Entonces aquí ya permite también un espacio en blanco para formalizar ya de manera ordenada lo que se ha registrado en el cuaderno de campo, pero aquí incluso nos da precisiones más específicas sobre qué acciones ha realizado el docente para promover el interés. Ha ido desglosando indicador por indicador en esta ficha. En el otro tiene todos los indicadores en uno solo. Esta ficha, a diferencia de la otra, tiene indicador por indicador. Por ejemplo, en la primera rúbrica, que es involucramiento del estudiante, ahí tenemos 3 indicadores, ¿no? Hay acciones del docente para promover el interés, o sea, ¿qué hace? Y esas acciones se registran en blanco, pero abajo les ayuda, ¿no? Con una memoria descriptiva que les dice acciones del docente para promover el interés. ¿Cuáles pueden ser esas posibles acciones? Y ahí les da un cuadrito, por ejemplo, promueve el interés a través de oportunidades de participación, actividades de aprendizaje desafiantes o retadoras, actividades de aprendizaje atractivas o de interés, se van marcando. O también les da la opción de que no se ha promovido el interés de los estudiantes, ¿no? Entonces, y aquí en la parte en blanco se registra la evidencia que refrenda la parte que marcan en este recuadro. Lo mismo, proporción de estudiantes, es decir, hay que ver el total de estudiantes y de ese total cuántos están involucrados, qué están haciendo, lo hacen por momentos, lo hacen todo la sesión, de qué forma, o sea, incluso lo que realiza el estudiante, ¿ya? Lo vamos a ver en un ejemplo. Y aquí abajo también una memoria descriptiva nos dice, la mayoría de estudiantes se encuentran interesados, involucrados, sí o no. Sí, pero menos de la mitad de la sesión del aprendizaje. Sí, la mayor parte de la sesión ahí tenemos para marcar. Y arriba para registrar. O sea, lo de abajo nos ayuda como memoria descriptiva de que me debo centrar en esos indicadores, pero igual siempre tengo que registrar evidencia. Lo mismo para los distintos indicadores. Ahí tenemos para el indicador 2, sobre cómo promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, y ahí también su respectivo indicador sobre las actividades e interacciones que realiza el docente con los estudiantes o entre estudiantes. Abajo también su memoria descriptiva. Actividades e interacciones que predominan en el aula, y ahí les da ejemplos para que de acuerdo a eso ustedes ya marquen, registren la evidencia, y cuando van a colocar el nivel de logro ya les permita también darse cuenta qué nivel de logro le corresponde. De orden inferior, solamente asociativas, muy memorísticas, ya les va también de acuerdo al análisis que ya van a hacer, a qué nivel le correspondería. Un intento de orden superior, es decir, que no son conducidas adecuadamente y restan valor pedagógico, es decir, efectividad para el aprendizaje que se pretende desarrollar, ¿no? O sea, lo intenta, pero el docente se
pierde. De repente no maneja el contenido disciplinar, no repregunta, sus preguntas son muy elementales, ¿no? Entonces hace los intentos, pero se pierde. O puede que de repente los estudiantes interrumpen y el docente en esa interrupción de repente se distrae y ya no retoma esta intención de generar actividades que permitan evidenciar el pensamiento complejo, ¿no? O lo que le llamamos también de orden superior. Entonces, también nos dice acá qué hace el docente para, ya si es de orden superior, cómo es que promueve ese razonamiento, creatividad o pensamiento crítico. Entonces, estos instrumentos yo les voy a dar en formato digital, ¿ya? Para que ustedes también lo tengan a la mano y ustedes puedan adaptar. Recuerden que ninguna versión ya es que la tenemos que aplicar tal cual. Todos los formatos ayudan. Ya depende de con cuál de ustedes les sea más cómodo, más funcional, ¿ya? Y que les permita primero conocerlo, analizarlo y luego ya tomar la decisión con cuál se quedan o si combinan de repente, ¿no? A ver, y ya es esta parte, ya la parte final de este instrumento que es ya para el diálogo reflexivo, ¿no? Un diálogo reflexivo que identifica fortalezas, ¿no? Que siempre ya lo vamos a ver cómo se inicia un diálogo reflexivo la próxima semana. Y luego también aquí los aspectos por mejorar, ¿ya? A partir de esos aspectos por mejorar se establecen compromisos. Y esta ficha lo que ayuda es que hace que el docente, una vez que él establece su compromiso, el directivo le diga, muy bien, este va a ser tu compromiso. ¿Cuáles son tus pasos a seguir o tus acciones? ¿No? ¿Qué vas a hacer? Paso número 1, ¿qué vas a hacer? Ese hecho de decirle cuáles son tus pasos a seguir hace que aterrice el docente a acciones concretas, porque a veces sus compromisos son muy generales, muy amplios y no se ve de manera concreta cómo se va a ver evidenciado. ¿Ya? Entonces ahí ese formato también ayuda. Y también hay compromisos del directivo, ¿no? Frente a lo que el docente puede decir, ¿no? Mi aspecto de mejora es en relación a los procesos didácticos de ciencia y tecnología, tengo que mejorar para poder tener una mejor secuencia o investigar acerca de estrategias para mejorar el desarrollo del pensamiento complejo del estudiante. Entonces, frente a eso que manifiesta el docente, el directivo ya pues puede decir, bueno, me comprometo a proveerte información, a darte material, a realizar un taller y poder centrar estos aspectos de mejora con acciones concretas también de parte del directivo que forma ya parte de la estrategia de acompañamiento, ¿ya? Hasta ahí, estimados, a ver, una pausa antes de entrar a ver los ejemplos. De repente tienen alguna inquietud, alguna duda, algo que no les haya quedado claro. Dice, por favor, pase el link del grupo de WhatsApp por el que está la página. La página no abre, dice estimada Araceli. Hay que tener en cuenta lo que están manifestando los Ok, en un ratito les paso. Ajá. Ya. Nos dice, por favor, ¿puede compartir esta información? Claro que sí, estimadas. Todos los PPTs que semana a semana se trabaja aquí en este espacio virtual, se envía a los responsables de la plataforma, así como los archivos. Yo trato de cada documento que leo, analizo y me parece importante incorporarlo en los PPTs que preparo semana a semana. Registro lo más importante. Sin embargo, los documentos está la información de una manera más amplia con la finalidad de que ustedes puedan tener esos espacios de autoaprendizaje a través de esa lectura crítica y puedan seguir ustedes comprendiendo aún más. Yo me he llevado todo un ciclo en mi segunda especialidad
de gestión escolar, todo un ciclo, todo lo que es monitoreo y acompañamiento. Imagínense, este ciclo nosotros lo estamos reduciendo a 6 clases, ¿no? Así que estoy haciendo un esfuerzo enorme para sintetizar lo más relevante, pero igual es necesario que ustedes continúen con esa lectura, ¿ya? Beatriz, gracias, querida Beatriz. Muy buenas noches, querida Raquel. En estos últimos años estamos siendo capacitados sobre el DUA. Esto modificará o ampliará los desempeños en el marco del buen desempeño docente. Ya. En relación al DUA, efectivamente, estamos desde el año pasado, ¿no? Y este año con más fuerza a poder implementar apropiadamente el DUA, ¿no? Que es el diseño universal de aprendizaje que nos permita ver alternativas distintas para también atender a la diversidad en cada una de las aulas. Entonces, bueno, hasta ahora tenemos nosotros un formato de instrumento de observación de aula que nos permite casi una observación estandarizada. Yo considero que ahora que estamos todos siendo capacitados con el DUA, también se tendrán que hacer las modificaciones, ¿no? Pero recuerda también, estimada Beatriz, que finalmente lo que se observa a través de las rúbricas o del instrumento de observación de aula que se emplee es la actuación del docente. O sea, si utiliza el DUA, igual la finalidad de utilizar el DUA es lograr que los estudiantes estén involucrados, que los estudiantes participen y puedan pues lograr el propósito. Ahí se estaría viendo también la rúbrica 1, que aún en las de repente situaciones que tengamos de diversidad en el aula, según el nivel que tenga el estudiante de lo que es la diversidad, ¿no? De aprendizaje, o dificultad, también igual generar pensamiento complejo según el nivel, ¿no? Incluso para lo que es EVE, las rúbricas sí tienen su variación, ¿ya? Sí, sí la tienen. Y cuando también hay estudiantes inclusivos, sí hay. Hay eso de repente en otro espacio o les puedo compartir también porque ayuda a que tengamos también un análisis mucho más objetivo. En este proceso de nombramiento sí se ha tenido en cuenta, o sea, dentro de la misma rúbrica, indicadores que diferencien esos niveles de atención a la diversidad y qué porcentajes o indicadores debemos ver en esas situaciones, ¿ya? Gracias por la pregunta. Sí, entonces continuamos. Mi Raquel, ¿Sí? Ana Hurto dice, por favor, en esa parte de los pasos, según el compromiso, ¿podría usted darnos un poquito de especificación? Gracias. Ah, ya. Ok. Por ejemplo, si se identifica que la docente tiene dificultad en relación a la que es más común, más frecuente, la dificultad en relación a la rúbrica 2, que es lo relacionado al desarrollo del razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, ¿no? Ahí tienen dificultad la mayoría de docentes. Entonces, su acuerdo, por ejemplo, del docente, decir, bueno, yo me comprometo a mejorar en relación a mi desempeño para promover el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y el razonamiento. O sea, eso como compromiso queda amplio. Muy bien, entonces, pero ¿qué vas a hacer? Ya, paso número 1, me voy a matricular en un curso de actualización sobre estrategias para desarrollar este pensamiento complejo. Muy bien. Paso número 2, cuando voy a planificar mi experiencia de aprendizaje, voy a tener en cuenta esas estrategias que estoy aprendiendo en el taller para planificarlas con la finalidad que cuando realice mi sesión, no me olvide de aplicarlas.
Paso número 3, voy a, cada vez que termina mi sesión, voy a analizar, hacerme una autoevaluación, cómo voy mejorando de lo que voy aprendiendo en mi taller, de lo que voy aplicando en la planificación y los resultados que voy viendo en en mis estudiantes, ¿no? Entonces, esos pasos hacen más visible el compromiso. Porque si no le ayudamos a determinar esos pasos o acciones a seguir, el compromiso queda amplio y el maestro no aterriza, ¿ya? Esa es la finalidad de incorporar esos pasos a seguir. ¿Ahora sí se comprendió, estimada? Yo creo que sí, dice que sí. Ya, sí, ya, eso es muy bien. Entonces, según sea el compromiso que asuma, hay que ayudarlo a que precise, ¿ya? Y esas precisiones le llamamos como pasos a seguir, ¿no? Entonces, ¿qué vas paso 1 y luego qué haces ese paso? El 2, el 3, el 4, de tal manera que se genere como una ruta, ¿ya? De inicio y de proceso hasta que al próximo monitoreo se pueda implementar, ¿no? Es decirle, estimada, al próximo monitoreo, bueno, ¿cuál fue tu compromiso? Y como ustedes le van a hacer llegar la ficha o ella se queda con la ficha, ella va a leer, sí, yo me comprometí a esto. Muy bien, ¿cómo te ha ido? Sí, en el paso número 1 le cuento, me inscribí en este curso de actualización de la universidad, de la UGEL, o hubo un curso en CIFOS, en Perú Educa y me inscribí. Cumplí con he hecho este paso. Luego, conforme iba aprendiendo, en la planificación lo hice, miren, demuestra tu planificación. Aquí he aplicado esta estrategia de acuerdo a lo que he recibido en el taller. Y luego, cuando he ido analizando, me he dado cuenta que cada vez los estudiantes han ido siendo más participativos en la creatividad que han desarrollado, por ejemplo, y les va mostrando ejemplos. Y luego, entonces, ahora yo puedo decir que el compromiso que ha asumido ha aterrizado y puedo ver el impacto, ¿ya? Entonces, de esa manera ayudamos a los docentes para que ese compromiso en el tiempo sea evidente, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí, a ver si hubiera alguna pregunta más por aquí que no esté registrando. Estimada Araceli, ¿me ayudas a ver, por favor? Ya, listo. Ya. No hay. Bueno, ya, entonces ahora vamos ya con ejemplos, ¿ya? Con ejemplos de cómo se ha hecho ese registro, pero también es importante tener en cuenta algunos protocolos, por ahí su audio, gracias. Los protocolos para que podamos usar adecuadamente estas fichas de observación, ¿ya? Las fichas de observación, las que fueren, que ustedes elijan, se llenan siempre a partir de la observación de una sesión completa. Ojo, una sesión completa, ¿ya? No puedo ir yo a mitad de sesión. Uy, me acordé, estaba atendiendo a padres de familia y de pronto el padre de familia, se explayó tanto que cuando me di cuenta ya estaba en la mitad de sesión y llegué corriendo a pedir las disculpas a la profesora y entré, porque supuse que ya la profesora ya avanzó y luego lo demás. Ahí no hay un registro objetivo. Por eso tiene que ser de una observación, de una sesión completa, la que puede durar entre 45 a 90 minutos según sea la sesión que prepare la docente o que de repente la edad de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en inicial no pasa de 45 minutos, ¿ya? Entonces, según sea el nivel y las condiciones, todo, ese es más o menos el rango, pero tiene que ser una sesión completa. El director dirá, pero yo tengo que atender a padres, tengo que ver esto, etcétera. Entonces, por eso se hace un cronograma. Ahora sí, ya entendemos por qué tenemos que hacer un cronograma de monitoreo, porque ese cronograma, tiene que, una vez que se va a realizar el monitoreo, se pega ahí en la dirección, se comunica ahí a la secretaria, a quien quede ahí mientras el director o el subdirector sale. Bueno, cuando hay subdirectores, pues no hay problema, el director se queda atendiendo a los padres de familia.
Ojo, pero también hemos dicho que el director tiene su cuota de monitoreo, ¿ya? Para los directores que están presentes, su cuota de monitoreo. Por más que tenga, como en los colegios G, acá en Lima hay colegios G que tienen 6, 7, 8 subdirectores. Entonces, es todo un super equipo. Entonces, el director, pues, aun cuando tiene muchos subdirectores, igual, tiene que tener su cuota de monitoreo. Él finalmente es el líder pedagógico de las instituciones educativas y él también tiene que ver cómo están sus docentes de fuente directa, pero sobre todo porque es su función también, no porque quiera de repente hacer el favor al subdirector de dividirse la cantidad de secciones, ¿de acuerdo? Otra condición que hay que tener en cuenta es que en esos espacios en blanco de las fichas que se ha mostrado, se registran evidencias de lo que se observa, ¿ya? Evidencias objetivas, reales de lo que se observa en relación a cada uno de los indicadores. Y que con esas evidencias se van a guiar el diálogo reflexivo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tener buen ojo ahí al momento del registro. Ahora, ¿cómo pueden ser esas evidencias, no? ¿Qué características pueden tener? Entonces, pueden, por ejemplo, registrar citas textuales de frases expresadas por los docentes y también por los estudiantes, ¿no? De manera textual, ahí qué dijo, qué pregunta hizo, qué respondió el estudiante, ¿ya? Que les permita a ustedes tener una mirada más precisa y objetiva en relación al indicador de la rúbrica que estén analizando. Así como también citas de diálogos entre estudiantes, cuando ustedes pueden acercarse por momentos o de repente si se sientan en un lado cercano a un equipo, escuchar entre ellos cómo se genera la interacción y registrar también esas conversaciones o diálogos en relación al trabajo colaborativo que estén realizando. Anotaciones que hace la docente en la pizarra o los materiales que utiliza, si es que son o no son relevantes también en la sesión, pero hay que notarlo para que en el momento de la reflexión también se le haga ver qué tanto generaron impacto esos materiales, ¿no? Acciones que ocurran en el salón, ¿no? Y se relacionen con los criterios del indicador, ¿ya? Por ejemplo, hay un estudiante que de pronto interrumpe la clase, no respeta los acuerdos, se sale sin pedir permiso. Esas acciones de ese estudiante se registran para ver qué hizo frente a esa situación la docente o el docente, ¿ya? O las respuestas también que los estudiantes realizan al docente, ¿no? Como aparte de las preguntas y repreguntas que él pueda generar. Ustedes dirán, pero si tengo que ver al docente, ¿por qué tengo que registrar las respuestas de los estudiantes? Porque algunas de esas respuestas les están dando a ustedes evidencia de lo que el docente está promoviendo. Si el docente quiere promover el pensamiento complejo, con las preguntas que hace y las respuestas que recibe, ustedes estarán dando cuenta si realmente está logrando promover ese pensamiento complejo. Entonces, teniendo en cuenta que se tiene que observar una sesión completa, que se tiene que registrar evidencias en los espacios en blanco en relación a los indicadores de cada una de las rúbricas, entonces aquí algunas sugerencias ya que hay que tener en cuenta al momento de registrar o antes de registrar, ¿no? Para que podamos ir ya teniendo una práctica de cómo debemos hacer ese registro. Hay que describir esos hechos, ¿no? Pero esos hechos tienen que ser puntuales, exactos, precisos, en relación a, como hace un momento decía, cifras textuales que mencione la docente o que evidencien en los estudiantes, pero sin plantear juicios u opiniones, sin interpretaciones. Eso no se hace, estimados maestros, porque si no ya estarían cayendo en un terreno de la subjetividad. Ya, ustedes mismos ya están
generando un análisis que no corresponde en ese momento todavía. Ya todo es evidencia tal cual. Recoger evidencia precisa, o sea, hay que transcribir, como dije hace un momento, de manera directa lo observado, lo que se escucha, lo que se observa en la pizarra, en los diálogos, si es posible en el momento en que ya los estudiantes están haciendo un trabajo colaborativo o cuando la maestra retroalimenta, ustedes también se pueden parar sin generar también distracción, ir a observar uno o dos grupos que registra el estudiante, cómo también la docente acompaña, qué preguntas les hace, ¿no? En el monitoreo y en la retroalimentación, ¿ya? Hay que identificar la fuente de información, y hay que identificar, aquí se refiere a cómo si quien menciona es el docente o el estudiante, ¿no? Y hay que clasificarlo también. Y que esa información sea coherente y suficiente, ¿ya? A veces he visto por ahí en algunas fichas que un renglón apenas por cada rúbrica, y ustedes consideran que conteniendo las rúbricas varios indicadores, un renglón será suficiente para poder dar respuesta a esos distintos indicadores. Entonces creo que por sí misma ya sale la respuesta a esta pregunta, ¿no? Entonces, si hay mínimamente cada rúbrica tiene, excepto la 2 que tiene 1, los demás tienen 3, hasta 4, ¿no? Entonces, hay que ser no abundantes, tampoco escuetos, pero sí lo suficiente, ¿ya? Y que esta información, sobre todo que se registre, permite después establecer un análisis minucioso para poder, a partir de esas evidencias, realizar el diálogo reflexivo, ¿ya? Identificar sobre todo que esas evidencias con qué indicador de la rúbrica se relacionan. No es pasar por pasar todo lo que yo lleno y lleno y lleno, no, no es todo. Aquí tenemos un ejemplo de un cuaderno de campo en el que se ha hecho un registro a mano, ¿no? Que sea, bueno, este es mi primer cuaderno de campo del año pasado, por ejemplo, no, ya el segundo, porque este es 6 del 10, ya el segundo o tercer cuaderno, creo. Entonces, al principio yo también cuando inicié mi carrera como subdirectora en el 2019, también, ¿no? Con algunos aspectos de mejora hacia mi misma práctica también como subdirectora. Entonces, en ese tiempo, de repente no hubo estos espacios que sí tienen ustedes ahora, no tuve esa orientación pertinente, entonces yo trataba de ingeniarme. Al principio, lo registraba todo sin clasificar, o sea, sin poner rúbrica 1. Acá ustedes ven en el lado izquierdo que dice rúbrica 1, ya he hecho una clasificación ya. Luego acá en el lado derecho ven que arriba dice rúbrica 2, rúbrica 3, rúbrica 4, rúbrica 5. Pero para llegar a ese modelo que yo utilicé, he pasado por como 2 modelos anteriores. Finalmente ya me quedé con este modelo porque ya me ayudaba ya a hacer un registro preciso, rápido de lo que yo observaba en relación a los indicadores. Al principio también sufría porque llenaba todo y cuando me iba a hacer el análisis tenía que poner, sacar flechas, esto, para qué indicadores y esto para que, o sea, me daba a mí también más tiempo de análisis. Pero después me di cuenta también con la práctica, uno va dándose cuenta que en el inconsciente se van grabando esos indicadores de las rúbricas, entonces ya cada vez tenía más la rúbrica, sus indicadores, entonces ya lo que mencionaba la maestra, ya, uy, esa rúbrica 1, al toque registraba. Ya me iba con mi cuaderno con los espacios listos para ser llenados, ¿ya? Entonces registraba. Y a veces obviamente me faltaba cuaderno, escribía por los costados, le jalaba una flechita. Por eso les decía, esto es un borrador, que es un cuaderno de campo que nosotros a puño y letra alzada, así rápido,
hasta de repente puede parecer taquigrafía, pero nosotros nos entendemos en lo que registramos, ¿ya? Entonces, y esto como tal no le puedo yo entregar al docente. Al docente lo que le entrego ya es el vaciado de los aspectos que ya están ordenados en función a los niveles de logro y que lo registro en la ficha formal. Este es un primer recojo en un instrumento llamado cuaderno de campo, ¿ya? Entonces, también luego lo que hice fue pegar en la pasta de mi cuaderno ahí una síntesis de los indicadores y ya cuando se me pasaba, volví ahí y me acordaba, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros generamos nuestras estrategias para poder ir cada vez mejorando también en el uso de estos instrumentos. ¿Ya? Entonces, luego, ya tuvimos ya el año pasado, recién ya en mi cuarto año de subdirectora, la UGEL número 3 nos dio este modelo de ficha de registro o ficha de toma de notas, que es lo mismo, pero ya de repente con la finalidad que lo registremos de manera virtual. Entonces, o también decía, lo pueden llenar a mano ustedes ahí, pero como los espacios eran muy chiquitos, la verdad a mí me quedaba corto. Entonces, yo lo que hice era así, ¿no? Entonces, registraba en mi cuaderno de campo, aquí rápido a mano alzada, y luego con la finalidad de que yo también pueda tener un registro formal y que todo lo que escribí ahí también entre en letra pequeña en esta ficha, lo traspasaba. Me daba ese tiempo, ¿no? Al principio, pero también ya me faltaba. Entonces, ya después decidí quedarme mejor con mi cuaderno de campo, ¿no? Con mi cuaderno de campo porque eso me ayudaba más rápido poder registrar en directo lo que observaba y prácticamente era lo mismo. Como ustedes ven ahí, ahí están cada una de las rúbricas, sus desempeños que están precisados debajo del nombre de la rúbrica, ahí está, y al costado se coloca lo que se escribe. ¿Ya? Bueno, en este caso la ventaja que nos daría esta ficha de toma de notas es que cada observación que se registra vamos mirando y alineando si corresponde al indicador. En mi cuaderno no tengo eso, entonces yo lo hago ya, como les dije, pego esta en blanco, lo pongo en la pasta de mi cuaderno y me voy guiando. Eso lo hacía en un principio. Ahora, ya con tantos años de ejercicio, ya que voy el quinto año, ya me lo sé, o sea, ya los tengo, pero aún así siempre tengo a la mano en mi pasta por si acaso me olvide, ¿ya? Entonces, esas son estrategias que cada uno de ustedes va a ir adaptando a su práctica en la medida que se van familiarizando, les parece más funcional o más simple o más sencillo o más práctico, cada uno de ustedes va a elegir la forma, pero lo que sí todos debemos garantizar es que nuestra mirada tiene que estar en correspondencia a lo que el docente hace en relación a los indicadores de cada una de esas rúbricas. ¿Ya? ¿Ahí tienen alguna pregunta sobre esta ficha de toma de notas o del cuaderno de campo en relación a cómo se ha registrado? Voy a leerlo aquí más detenido, voy a retroceder. Ya, por ejemplo, miren, me voy a centrar ya aquí lo que se ha registrado para la rúbrica 1, involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ¿no? Conductas observadas, evidencias. La docente dice, lo reúne en asamblea para cantar un tin tin, gracias a Dios por la vida. Entonces, hace un momento decía, hay que registrar frases textuales, lo que dice la profesora. Entonces, yo estoy registrando ahí tal cual, lo que la profesora cantó, cómo se llamó la canción, ¿no? Luego pregunta, ¿de qué habla la canción? ¿Qué hizo Dios? O sea, estoy registrando las preguntas tal cual literalmente menciona la maestra. Luego acá le pongo, comunica el propósito. El día de hoy vamos a investigar qué animalitos viven en el jardín.
Ustedes van a preguntar y me darán ideas de lo que van observando y haciendo. Esta es una clase de inicial para niños de 4 años para el área de comunicación. Miren cómo desde de inicial la maestra ya va trabajando con los estudiantes, comunicando su propósito, haciendo sus debidas estrategias para poder evidenciar cada uno de esos indicadores de la rúbrica, ¿no? A veces pensamos que los de inicial son tan pequeños y con ellos no lo vamos a poder, pero realmente sí lo hacen. Y también he registrado acciones de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto estudiantes. De un total de 18 estudiantes, participan activamente 15 estudiantes, ¿no? Entonces, algunas respuestas que dan los estudiantes, dice, ante la primera pregunta, ¿no? ¿De qué habla la canción? ¿Qué hizo Dios? Acá uno de los estudiantes dice, Dios creó la luna, el sol, las estrellas, caracoles, hormigas, mariquitas, o sea, sí, expresiones. Entonces, eso lo registro y ya en el momento del análisis ya voy viendo cómo se correlacionan esas respuestas de los estudiantes con la del docente. Ese es un fragmento así que cortado para el ejemplo en relación a ese indicador. En relación a la segunda rúbrica, que es promueve el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico, entonces aquí se está referida el indicador a las actividades e interacciones que utiliza la docente, ya sea entre estudiantes o ella hacia los estudiantes, para promover el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Entonces aquí, ¿qué he registrado de parte de la docente? Que después de colocar las muestras de suelo en las mesas, en ese entonces la maestra salió fuera del aula, recogieron con los estudiantes muestras de suelos, volvieron al aula con los niños de 4 años y colocaron en las mesas sus muestras de suelos, distintas muestras de suelos que recogieron. Frente a eso, la pregunta le dice, si todos metemos la mano, ¿qué puede pasar? ¿Qué encontraron? ¿Por qué se llamará chanchito de tierra? ¿Por qué el caracol no se cae de la mesa? ¿Por qué el caracol se va hacia la hoja? Todas esas preguntas hacía la maestra y yo lo registraba y lo colocaba ahí. Entonces, ¿por qué lo coloco ahí? Porque esas preguntas me ayudan a ver las actividades o interacciones que ella está generando con los estudiantes a través de esas preguntas que realiza. Y entonces me permite ver también cómo ella a través de esas preguntas está generando su razonamiento, su creatividad y su pensamiento crítico, ¿no? Porque acá dice, al término de la sesión, dibujan los animalitos que más les gustó y luego lo modelan con plastilina. ¿Por qué registré eso? Porque esta evidencia, este hecho, me permitió ver la creatividad de los estudiantes, dado que cuando la maestra les dice que dibujen lo que más les gustó, cada quien dibujó de manera muy creativa y utilizaron distintos materiales, sus animalitos. Pero lo más bonito que se pudo evidenciar en esa oportunidad fue el modelado en plastilina. Cómo los niños de verdad eran tan creativos para hacer ese modelado de esos animalitos, del caracol y todo, niños de 4 años, estimados colegas. Entonces ahí pude ver a través de esa actividad que solicitó y de lo que hicieron los estudiantes, cómo se veía reflejado la creatividad, del razonamiento o el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí alguna de las respuestas. Cuando la maestra pregunta, ¿por qué no se cae el caracol? Un niño dijo, el caracol no se cae porque tiene una baba. Al caracol le gusta, y cuando dice, ¿por qué se irá el caracol a las hojas? Al caracol le gustan las hojas. O sea, son respuestas de estudiantes de 4 años, ¿ya? Entonces, que a través de esas respuestas se evidencia el razonamiento del estudiante cuando la maestra le pregunta por qué no se cae el caracol. No se cae porque tiene una baba y como tiene una baba pegajosa, se pega y por eso no se cae. Entonces, es su razonamiento. Entonces, miren la forma de registro que se hace. Todo es
tal cual se observa. No estoy poniendo ahí que diga, uy, la maestra es muy creativa porque les pidió a los estudiantes desarrollar esto. O la maestra desarrolló el pensamiento crítico a través de, no, solamente yo registro acciones de la docente y el estudiante y luego ya en el análisis ya voy llegando a relacionar qué ha hecho la maestra y qué nivel le corresponde. Para la rúbrica 3, en la parte inferior, esta rúbrica denominada Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Tiene 2 indicadores. El primero, monitoreo que realiza la docente, y el segundo, la calidad de retroalimentación que brinda la docente. Entonces, ¿qué hace aquí? Conductas observadas, las evidencias. ¿Qué hace la docente? Por ejemplo, aquí se registró, les lee la información sobre los moluscos, ¿ya? Y chanchitos de tierra. Y va mostrando imágenes e información de otros animalitos. O sea, para que ellos vayan comprendiendo más acerca de esos animalitos que encontraron en las muestras de suelos, ella va ampliando esa información, esa retroalimentación a través de esa lectura que realiza y luego les va mostrando imágenes también con información de otros animalitos, de tal manera que ayuda a través de esa estrategia a que los estudiantes vayan comprendiendo mejor acerca de los animalitos que pueden haber en distintos suelos. Se acerca a cada estudiante, es lo que tiene que ver con el indicador 1, monitoreo que realiza. Se acerca a cada estudiante y pregunta, ¿qué animalito vas a dibujar? Y se acerca de mes en mes y pregunta lo que han dibujado, qué han dibujado, ¿no? Porque ya saben, niños de 4 años, pues solo ellos a veces entienden su dibujo. A veces nosotros vemos 2 bolitas o un montón de rayas, pero para el niño tiene un significado, es un caracol, aunque para la maestra de repente no le identifique la forma. Por eso es que ella va y le pregunta, ¿qué has dibujado, no? Y dónde está su ojo, dónde está su oreja, de repente le puede decir. Un estudiante dice, voy a dibujar una mantis, y ella le dice, ¿y qué es una mantis? Miren cómo aprovecha esa respuesta del del estudiante para hacer la repregunta. Acuérdense que cuando hablamos de calidad de retroalimentación, se refiere a cómo la docente va llevando al estudiante a través de preguntas y repreguntas para que ellos mismos se den cuenta de qué es lo que están haciendo, qué es lo que de repente no están logrando todavía, ¿ya? ¿Y qué es una mantis y cómo es? Entonces, esas son acciones observables, objetivas que se registran según los indicadores de cada una de las rúbricas. A ver, aquí tenemos también la ventaja, como les dije, de registrar en esta ficha a través ya de la redacción es que pues permite a llenar más información en letra pequeña, lo que no se puede en el cuaderno de campo. Entonces yo tengo que utilizar varias hojas ahí, ¿no? 3, 4 hojas, y aquí en una sola hoja tengo todo. A ver, en la cuarta rúbrica, propicia un ambiente de proximidad. Sí, luego le da a ver, estimada Fanny, antes de seguir. A ver, Fanny, adelante. Araceli, si creo que le das pase a Fanny, que está levantando la mano, por Sí, favor. ya activó su audio. Sí, buenas noches, profesora Raquel. Yo aquí tengo una inquietud. Hace rato estaba escribiendo en el chat, pero el internet me bota cada rato. Mire, Sí, adelante. quería hacer una pregunta ahí con respecto a promover el razonamiento y la creatividad de los estudiantes. Aquí también se puede formular preguntas, hipotéticas para que el niño o el estudiante, como se dice, genere expectativas, genere ideas, fluya, ¿no? Sobre la base de hipótesis. Claro, esta rúbrica 2 es amplia, ¿no? La rúbrica 2
nos habla a las acciones que realiza el docente para promover pensamiento complejo, y el pensamiento complejo se refiere a esos tres: razonamiento, creatividad, pensamiento crítico. A lo que usted se está refiriendo, las preguntas, expectativas, planteamiento de hipótesis, ¿no? Por ejemplo, todo eso, lo que es hipótesis, va relacionado a razonamiento. Luego, cuando a partir de una fuente de información que lee, le pedimos a ellos que interpreten y den sus propias ideas, ahí estamos viendo también creatividad para, a partir de esa idea que se le pide interpretar, él lo puede expresar y argumentar. Y cuando ya lo argumenta y da sus razones, estamos viendo pensamiento crítico. Además, también va a depender de la edad de los estudiantes. Este ejemplo que les estoy poniendo es de 4 años. Entonces, la maestra tiene que orientar sus preguntas y actividades para un nivel de 4 años. Yo personalmente les digo que yo me quedé muy satisfecha y sorprendida por el trabajo que hacía la maestra, porque llevarlos a ese nivel, ¿no? Y de trabajo, como lo hizo, porque fue de ciencia y tecnología la clase, y hizo todos sus procesos, toda su secuencia, todo, y los niños trabajaban y se notaba ya que han desarrollado también esas habilidades de pensamiento complejo que fluyen, pues, ¿no? Entonces, lo que usted se refiere, sí, maestra, depende del área que trabaje, de la edad de los estudiantes y también del nivel en que estén los estudiantes, pero igual usted tiene que adaptar. La clase anterior en lo que es sesiones 3 y 4, en la 4 me parece, ahí hemos dado ejemplos a través de videos de cada una de las rúbricas, cómo a partir de ahí el maestro evidencia el uso de distintas estrategias para promover, ¿ya? Y que dentro de ellas está lo que usted ha mencionado. ¿Le quedó claro, maestra, o de repente algo más que pueda preguntar? Maestra, hoy se fue, creo, el internet. Ya cerró su micro. Ah, ya, ok. Gracias. Entonces, sí, a ver. Sobre las estrategias para desarrollar el pensamiento complejo, hay muchas, pero la más empleada y sencilla es la pregunta y repregunta constante. A eso ayuda muchísimo a desarrollar el pensamiento complejo. Y también en la sesión anterior en el PPT les di ejemplos de cómo desde la planificación debemos incluir ahí también la forma de redactar actividades para desarrollar este tipo de habilidades de pensamiento, ¿ya? Revisen ese material, y si no, ya con David va a ser motivo de un nuevo curso, ¿no, David? Ya todo lo que es estrategias para desarrollar el pensamiento complejo, ¿ya? Porque es amplio también. Muy bien, entonces me había quedado, a ver, por acá. Propicia un ambiente de respeto y proximidad, ¿ya? Entonces ahí tenemos 3 indicadores: trato respetuoso hacia la perspectiva de los estudiantes, cordialidad o calidez con la que se transmite el docente hacia los estudiantes, la comprensión y empatía. Entonces vamos a ver qué se registró en relación a la misma clase de inicial que les estoy describiendo, ¿no? Aquí dice, les motiva diciendo, aplausos para todos porque lo han hecho muy bien. Ven para acá, mi amor, siéntate, mi amor. Entonces, esas expresiones, citas textuales de lo que expresa la maestra, estoy incidiendo en lo que dice el protocolo, está mostrando el trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. Los estudiantes de nivel inicial son niños que necesitan mucho afecto. Entonces, la maestra, desde esa perspectiva que ellos tienen de su maestra, de recibir todo ese afecto, ella le brinda
toda ese trato respetuoso y esa consideración, ¿no? Lo hacen muy bien, dice aplausos porque todos lo han hecho muy bien. El niño se sentía pues feliz que la maestra lo aplauda, que todos lo aplaudan, o a todos se aplauden a sí mismos, el trato con el que se dirige a cada uno de ellos. Entonces, esos aspectos van evidenciando ese indicador. También dice, a ver, cordialidad o calidez que transmite. ¿Cómo se ve la calidez? Aquí tenemos un ejemplo. Le sonríe a los estudiantes, establece contacto visual, o sea, va hacia ellos, los mira, ya, establece contacto visual. Cuando alguien le pregunta, ella también voltea y le establece contacto visual. Eso es calidez que la transmite la docente, de la sonrisa que le da. Utiliza expresiones como muy bien, niños y niñas. Coloquemos una estrellita porque todos lo han hecho muy bien, su cordialidad, su trato, ¿ya? Y luego comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. Permite que los estudiantes que lo solicitan vayan a los servicios higiénicos, ¿no? Entonces esa empatía se pone en el lugar del estudiante que tiene urgencia de ir al baño y va, y le deja ir. Entonces esas son evidencias concretas para que cada uno de esos indicadores, para que en el análisis se pueda establecer el nivel de logro que corresponde. Y en la quinta rúbrica regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Se refieren aquí dos indicadores, tipo de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de normas de convivencia y la eficacia con la que el docente implementa esos mecanismos. Es decir, si también la sesión no ha tenido interrupciones, podremos ver la eficacia, ¿no? Aquí, conductas observadas, cantan para recordar sus normas. Ya esa canción que cantan, Saco mis manitas, se llamaba la canción, y con esa canción iban recordando sus normas de convivencia. Luego los estudiantes, o sea, cuando la docente les hacía ver que algo están por ahí de repente distraídos y decía, las normas, chicos, ¿cuáles eran los acuerdos? Y les señalaba en la pizarra, ¿no? Y ellos autorregulaban, o sea, por sí mismos ya empezaban de nuevo. Entonces, eso está evidenciando el tipo de mecanismo formativo a través del establecimiento de normas. Son estudiantes de inicial, obviamente no les va a ser como lo haría para uno de primaria, de secundaria, a través de un cartel de normas. Las maestras son muy ingeniosas en inicial a través de sus canciones. Lo tienen ahí su cartelito con imágenes, con dibujitos, pero con la canción lo recuerdan. Y como les gusta a los niños cantar, le permite eficacia en el cumplimiento de esas normas y en la autorregulación de los estudiantes frente a una situación que la maestra identifique que por ahí de repente alguien se distrae. Entonces, como ven, estimados colegas, he tratado de ponerles estos ejemplos con registros concretos de acciones observables, de evidencias para cada una de las rúbricas y sus respectivos indicadores, ¿ya? Entonces, espero que estos ejemplos les sirvan, igual están ahí en el PPT, pero igual les voy a pasar de repente 2 o 3 fichas más con otras sesiones de otros grados para que ustedes puedan ver también registros similares. También les voy a pasar los protocolos, que es amplio. Ahí en el protocolo que acabo de hablar hace un momento, que hay que registrar a partir de la observación de una sesión completa y qué es lo que debemos registrar, ahí está bien amplio, ahí está todo con ejemplos para cada rúbrica. Qué se registra, qué ideas le da para ver si es que se está desarrollando el pensamiento complejo, o sea, todo eso se lo voy a pasar. Y ahí la tareita de ustedes, pues va a ser ya leer esa información para que ustedes vayan poniendo en práctica y poco a poco. No es fácil, pero se va fluyendo en la medida que le ponemos ganas a esa implementación, ¿ya? Entonces ya les dije, miren, yo también mis primeros años me mareaba con tanta información y cada vez yo misma me iba
generando estrategias para ir sistematizando mejor hasta que ya encontré mi estilo y bueno, hasta ahora lo utilizo, voy combinando una u otra. Entonces, pero la práctica es la que nos da la experticia, pero una práctica sin fuente de información, sin un marco teórico que nos dé el sustento de por qué hacemos tal y cual cosa, también no es válida en sí misma, ¿no? Siempre debemos tener en cuenta las dos, práctica y la formación docente, en este caso en la formación del desempeño directivo. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Espero haberlos ayudado a aclarar mejor en el registro de la observación de aula, y a partir de este registro que hemos hecho el día de hoy, a través de estos ejemplos podremos ver la siguiente sesión, cómo se lleva a cabo el diálogo reflexivo. Muchísimas gracias, David y Araceli, y gracias a todos nuevamente. Adelante, David. Bien, buenas noches con todos los presentes. Agradecer a Raquel nuevamente por su conocimiento hoy compartido con los maestros. Voy a apagar mi cámara por un tema de señal. Bien. Colegas, nos encontramos ya en la quinta sesión. Ya tenemos toda la estructura de la plataforma, donde aquí se está colocando toda la información. También lo que hoy Raquel nos va a compartir, también ya va a estar allí. Entonces, para que ustedes puedan revisar, ¿no?, el material, también los videos, ¿no? Y puedan seguir, ¿no? Autoaprendiendo, gestionando su autoaprendizaje con estos recursos, que estoy seguro que les ayudará, ¿no?, a complementar todas estas sesiones sincrónicas que hemos tenido a lo largo de todos los viernes.